Pues un montón de amigos, compañeros, bienvenidos todos y que disfrutéis de esta jornada, que siempre es un placer recibiros aquí. Así que gracias a todos, disfrutad de la jornada y doy paso a continuación ya a nuestros compañeros del Centro de Paludismo, que también quiero agradecerles la labor que hacen con este centro, a Juanma, a Eli y a Esperanza, que está por aquí también, que ha sido durante los últimos años también un pilar de este centro. También quiero reconocer su labor y saludarla. Sin más, doy paso al programa y dejo la palabra a mis compañeros. Bienvenidos, muchas gracias y que disfrutéis la jornada. Como hemos hablado, como ha dicho Antonio, yo os voy a dar la bienvenida, la primera bienvenida del día, a Miguel Ángel Martín, presidente de la Red de Cooperación de Rutas de Carlos V. Él no puede estar aquí físicamente, por lo que nos ha dejado un vídeo para estar con nosotros aquí y agradecernos este evento. Es un gran honor poder participar en la entrega del 6º premio anual del Centro de Interpretación del Paludismo del Ossar de la Vera, que, como ya saben, y si no aprovecho para recordarlo, es un miembro destacado de la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V. Espero que los datos sean positivos, pues parece que estamos en una buena senda en la lucha contra la malaria. Y para darse cuenta de ello, solo hay que seguir las noticias que nos informan de cómo se está poniendo en marcha la distribución de la vacuna, de la que se beneficiarán millones de niños gracias al apoyo y compromiso de la lucha contra esta enfermedad de UNICEF. También podemos destacar el buen uso que se puede hacer de la inteligencia artificial, sí, ese gran reto que tenemos por delante, para luchar contra esta y otras enfermedades similares, y que cuenta con el apoyo de varias instituciones, entre ellos de la Fundación Bill y Melinda Gates, reiterando el mensaje que dejé el año pasado de que solo juntos podemos lograr un mundo libre de malaria y contribuir a la salud global. Cierro felicitando de nuevo al doctor Juan Atenza por su merecidísimo reconocimiento y agradeciendo a todos los presentes por su compromiso en esta causa. Gracias y feliz jornada. Como sabéis, este centro colabora con la red desde sus inicios y, sin más, dar la bienvenida a don Quintín, que nos hablará y nos dará unas palabras más profundas sobre este tema. Club de Producto Turístico de Carlos V es una de las principales actividades que venimos desarrollando y, como he dicho, este centro forma parte del mismo a través de esta red de centros y museos de interpretación ligados a la figura del emperador Carlos V. Ya se ha dicho anteriormente también la presencia, lógicamente, de este centro, la presencia del Ayuntamiento del Ossar de la Vera dentro de la red de cooperación de Carlos V le da también una dimensión internacional. No hay que olvidar que este itinerario cultural europeo está compuesto por más de 80 socios de 13 países, no solamente de Europa, sino también del norte de África y ya también de América, pues con, evidentemente, dentro de ese entorno de socios, estas actividades que se vienen haciendo dentro del Centro de Interpretación del Paludismo, pues lógicamente tienen esa dimensión internacional y creemos que lógicamente esto es uno de los valores también importantes a poner de relieve. Buenos días, muchas gracias, Quintín, a ti y a la red, porque estáis siempre apoyándonos en todas las actividades que hacemos a lo largo del año, y para nosotros es un placer colaborar con la red en cualquier tipo de actividad, como la que has comentado, que vaya a venir a vernos el mes que viene y esperemos que se vayan muy contentos. Y a continuación vamos a dar paso al doctor Fabio Van Rincón, que es especialista en medicina familiar y comunitaria, aparte de ser médico de la Dirección de Salud del área de Navalmoral de la Mata, lleva la consulta de vacunación internacional, aparte de ser docente sanitario, y nos va a contar hoy su experiencia en Andangoya, que es una zona selvática de Colombia, en la que hay una incidencia muy alta de paludismo. A día de hoy, lo último que aparece en los reportes de la Red de Vigilancia Epidemiológica de Colombia, esto es a fecha de 18 de abril, en la semana 14 epidemiológica, o sea, en la primera semana de abril, teníamos 35.943 casos. Lo mismo os digo, esto es una barbaridad, tener eso, y de los 35.000 casos, si os dais cuenta, perdón, no lo puse aquí, de los 35.000 casos, 28.000, alrededor de 28.000 salen de allí, de la zona donde yo estuve trabajando, del Chocó, en general.
comparativamente con África, esto es la zona, si os dais cuenta, nosotros estamos cerca, por eso os comentaba lo de las estaciones. No tenemos estaciones igual que pasa en esta zona cercana al Ecuador, a la línea del Ecuador y en África. Si veis ahí la zona roja, pues son todos los países donde está el riesgo de contraer la malaria. Son países que normalmente están en guerra, si no la situación política es complicada, las ayudas son complejas para que lleguen. Afortunadamente es donde se está probando las vacunas que están saliendo. No sé si sabéis o tenéis idea, probablemente el profesor Atenza sí lo sepa, que el profesor mío fue Manuel Elkin Patarroyo, que fue una de las personas que comenzó a desarrollar en mi país una de las primeras vacunas que hubo. Desafortunadamente la vacuna no tuvo mayor éxito ni mayor recorrido. Este año, desde el Ayuntamiento de Losar de la Vera y el centro, hemos querido entregarle este honor, este merecido premio al doctor Juan Atenza, por haber dedicado toda su vida a la lucha e investigación del paludismo y además de dejar un inmejorable legado en el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha. Muchísimas felicidades y enhorabuena, si es tan amable. Mucho honor de felicitar a nuestro amigo ya Juan Atenza por la labor de toda una vida dedicada a la medicina y a la investigación de la historia de la medicina, y creo que le hace, como a los que lo han merecido en las 5 ediciones anteriores, le hace acreedor y merecedor de este premio de la 6ª edición del Centro de Interpretación. Enhorabuena. El paludismo es una enfermedad que afecta a países pobres y fundamentalmente dentro de ellos a los pobres. Quizá esta sea la causa que haya provocado que durante milenios, pues es una enfermedad que acompaña a la humanidad prácticamente desde que tenemos noticia de información mínimamente fiable, pues no se haya conseguido eliminar o reducir a niveles extremos en todos los territorios, porque afecta sobre todo a los pobres. Si fuera una enfermedad de ricos, ya no tendríamos tanto paludismo en el mundo. Yo espero que los avances científicos, fundamentalmente el tema de las vacunas, daros cuenta, a nivel mundial, más o menos, tenemos 250 millones de casos de paludismo. 250 millones. Tenemos una vacuna que aparenta que va a llegar a cifras prácticamente más del doble, del 70%, será un salto tremendo en la lucha contra la enfermedad. Y supongo que esto ya animará a todos los organismos internacionales para invertir más recursos y que lleguen a los lugares donde más preciso sea su utilización. A continuación, y ya para finalizar, el gerente del área de la salud de Navalmoral de la Mata, don Javier Amarilla, nos quiere dedicar unas pequeñas palabras, si no le importa. En cuanto al propio centro, voy a ser muy breve, quiero poner en valor 2 cuestiones sobre el centro, que son las básicas, ¿no? Por un lado, la sensibilización a la población, la labor de sensibilización que realiza este centro en cuanto a la repercusión que la enfermedad tuvo en la sociedad española y concretamente en la comarca de la Vera. Y por otra parte, quiero destacar la labor científica, ¿no? El valor de la labor científica que se llevó a cabo en este centro, en esta zona, en esta comarca, junto con el centro, digamos, de investigación que se instaló allí en Navalmoral y que impactó de forma directa también en el desarrollo económico, social y cultural de la comarca, de la autonomía y del país. Tenemos que agradecer también en primera persona la ayuda financiera que el centro recibe de la Diputación de Cáceres, y a todos los que estáis aquí, de verdad, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Familia.